Hola, soy Titi. Y yo, Matías. Y juntos hacemos Espacio Podcast. Un lugar donde podrás encontrar información importante, extra folleto y que te va a ayudar un montón para el repaso de escuela sabática el sábado con tus amigos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Espacio Podcast. Hola a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé en qué horario nos escucha. Feliz sábado, feliz semana. No sé en qué momento y en qué lugar nos estás escuchando. Feliz pero estamos vida. contentos de que estamos compartiendo nuevamente contigo, en donde estés, amigo, JA, no JA, aventurero, no aventurero, conqui, no conqui. Sean todos cordialmente bienvenidos a un nuevo Espacio Podcast. Aquí estamos con la Titi. ¿Cómo estás, Titi? Bien, ¿y tú, Mati? Mira, yo estoy cansado, pero nada me detiene. Eso. Nada me detiene poder estudiar y compartir la escuela sabática con todos los chicos y las chicas. Así tiene Vamos, hoy día tenemos una sorpresa. Hoy día la sorpresa es que no hay invitado. que ser. Mati, ¿qué es esta sorpresa? El invitado invisible. Bueno, por lo menos en esta lección de esta semana no vamos a tener invitado. Lo decidimos así y punto. Pero ya esta próxima semana hay un invitado, un buenardo, un invitado que les va a gustar mucho. Aquí en Chile por lo menos es muy querido en Santiago, así que no les voy a decir nada más, pero va a ser una buena contratación, ¿ya? Para que se hagan expectativas. Bueno, felicitar a todos los que están estudiando el folleto, felicitar a todos los que están siendo parte de este nuevo movimiento. Les recordamos que queda poquito, muy poquito para que termine ya este trimestre. Nos quedan, bueno, vamos en la mitad, casi en la mitad, no sé, nos quedan 2 meses. No vamos en la mitad, pero nos quedan 2 meses ya. Así que vamos a estudiar. Casi en la mitad, casi. Casi en la mitad. Vamos a estudiar ya esta lección que habla derechamente ya de la educación. Titi nos va a dar los avisos y vamos a partir ya. Ya, Mati, primero que nada decirte que me siento un poco sola, tengo que admitirlo. Pero estoy feliz de conversar contigo, me da nostalgia como en los primeros podcasts, me gusta. Y el aviso que tengo es que el viernes a las 19 horas, conste es horario de Brasilia, va a ser el lanzamiento del canto tema JA 2021, Mati. Así que tienen que estar atentos a la información. Se va a transmitir por la página de Jóvenes Adventistas Oficial, así que tienen que estar muy atentos. Se dice la puesta de sol con conexión cielo, así que están todos cordialmente invitados para recibir el sábado, ¿cierto? Todos juntos. Eso. Así que ya sin más preámbulo, vamos a iniciar con este podcast. Primero, decir que el título de esta semana es La educación adventista. No vamos a estar hablando de los colegios ni de universidades, tranquilos. Estamos hablando de la educación que nos muestra la Biblia. Así que comenzamos diciendo que a fines del 1800 y comienzos del 1900 fueron momentos críticos en el desarrollo de la identidad de la iglesia adventista, ¿cierto? En estos años, nuestra hermana Elena comenzó a enfatizar el desarrollo de una filosofía adventista de la educación. Significa que por estos años fue súper importante la educación y se publicó mucho sobre esta. ¿Qué significa todo esto? Significa que para los adventistas del séptimo día, la educación es una parte muy importante en nuestra identidad, como nuestra teología. La educación es tan importante como la redención, porque en el sentido más elevado, la obra de la educación y de la redención son una sola, pues tanto en la educación como en la redención nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Este es Jesucristo. Así que de esto vamos a hablar, de lo importante de la educación, todo lo que tenemos que saber. Así que vamos a darle con este nuevo podcast. Mati, yo sé que tú no tienes unos datos importantes, así que te dejo el micrófono a ti. Sí, antes de quizás dar los datos, me gustaría comentar un poquito lo que pasa con la educación adventista, que después de esta crisis, obviamente de 1888 y de un liderazgo quizás un poco complicado con Jay Butler, que era el presidente ese entonces, Ellen White se dedica a escribir libros como La educación. Hay un autor muy conocido llamado George Knight
que él dice si pudiera escoger solo un libro de Elena White y eliminar todos los demás, se quedaría solo con la educación. Yo no sé si ustedes han leído La educación, pero la educación es maravillosa. Espero que la lean, que la disfruten. Es un libro espectacular, ¿ya? Y bueno, y hay otros libros también que hablan de la educación cristiana, que son escritos por Ellen White, que ayudan mucho a este fundamento, ¿no? Que es parte de nuestra vida, que nosotros llamamos la educación. Bien, los datos de alto impacto, los datos curiosos de este día van a ser los sistemas educativos. Ya vamos a hablar de los mejores sistemas educativos del mundo. Vamos a pronunciar solo dos, ya, porque hay algo llamado el fenómeno finlandés, que después incluso vamos a hablar de esto. El fenómeno finlandés se cree, bueno, según las encuestas PISA, de fuentes de OCDE, que es esta de competencias sobre materias conocidas como la lectura, la científica, las matemáticas en el mundo, la que da positivo en la mayoría, en todos los puntajes, es Finlandia, ¿ya? O sea, de forma competitiva le gana a los demás, o por competencias, digámoslo, ¿ya? Por competencias educacionales. Y tiene algunos factores, hay una persona que hizo un análisis de los factores del por qué la educación finlandesa es la mejor del mundo, ¿ya? Voy a rescatar por lo menos unos 3. El primero es que tienen un único profesor desde la enseñanza básica, ¿ya? Estos estudian como de los 6 años hasta los 14, 15. Y siempre tienen solo un profesor que es su figura educativa o educacional, ¿ya? Que le enseña estas materias. Y hay algo súper importante en este factor del profesor único, y es que tienen una filosofía del que nadie se quede atrás. Esta filosofía del que nadie se queda atrás es que tienen una educación más personalizada, ¿ya? Incluso tienen asistentes educativos que los pueden ayudar, onda psicopedagogos que pueden trabajar con ellos, o gente que trabaja con necesidades diferentes, trabaja con ellos de forma especial, única y personalizada, y se dedican a que nadie quede atrás, porque no tienen notas, por ejemplo, en los primeros años de educación, no tienen grados, ¿ya? No se les pone un 1, un 2, un 3, una A, una B, una C, sino que lo importante es que todos aprendan y que nadie se quede atrás. Hay una educación personalizada. Eso lo encontré muy bueno en la educación finlandesa, ¿ya? Esencial, yo creo que cualquier sistema lo debería tener. Otra cosa del sistema educativo es que hay una cultura educativa, ¿ya? Hay una cultura en Finlandia. Incluso hay estas fotos en internet, ¿no?, que se ven así como virales, donde ellos en el metro están todos leyendo. Como que la librería en Finlandia es como que la gente tiene que escribir libros, tiene que estar escribiendo todo el tiempo porque se los leen todos. Entonces tiene una cultura educativa donde ellos semanalmente, las familias van a estos centros como la biblioteca, las ludotecas, ¿ya? Porque dice que hay 3 factores en esta cultura educativa, que ellos enseñan mucho sobre familia, y este factor después lo quiero hablar, Titi, si me recuerdas, sobre la escuela o los centros educativos y los recursos socioculturales que son las ludotecas, las bibliotecas. Entonces semanalmente las familias tienen este panorama, así como la gente acá en Chile tiene el panorama de ir una vez en la semana al mall a comer en el Kentucky Fried Chicken. En Finlandia tienen esta cultura de ir a la biblioteca, ¿ya? También algo que es muy importante son los centros educativos, ya que los centros educativos dan todo gratis, los libros, dan comida y no se paga por ningún material, y que son muy autónomos, o sea, tienen autonomía en sus métodos, o en su sistema, perdón, y en sus mallas. Entonces estos factores hacen que, y varios más, ¿no? Hay otros más que hacen que suceda este fenómeno finlandés donde los niños dan mayor puntaje educativo o educacional en todo el mundo, ¿ya? Estas son una de las cosas. Y el otro, hay otras encuestas que muestran que también son de PISA, ¿ya? De esta que muestra las competencias, muestra algunos países orientales como China o Japón. Ya ustedes saben que ellos son muy de matarse estudiando, o de meter a escuela especial a los hijos, y como que hay mucho sistema repetitivo de memoria. Independiente de eso, tienen mucha presión, digámoslo, en el estudio los chinos, o no sé, los chinos más que los japoneses, ¿ya? Pero estos son los países que tienen como mejor educación, se supone, según encuestas PISA, ¿ya? Así que esos son los datos, Titi. Oye, Mati, eso
Esos sistemas educativos parecen perfectos, ¿no? Parecen, Bueno, aparentan. bueno, de eso vamos a hablar un poco más adelante, ¿cierto? Pero dejémoslo con el gustito a poco. Vamos a continuar con el ejemplo que se le asimila. Vamos a hablar de lo que... me estoy olvidando la parte más importante que viene antes de esto, Mati, tú no me dices nada. Me estoy olvidando de comentar el texto bíblico. Este texto bíblico de esta semana se encuentra en Apocalipsis 14 del 6 al 12. ¿Ya? Y aquí está el mensaje de los 3 ángeles y finalmente termina en el 12 con las 3 características de los santos. Mati, ¿algo que te haya gustado de este texto? ¿Algo que quieras recalcar? Sí, o sea, más que, por ejemplo, la característica de los santos, yo quiero recalcar algo esencial en este texto, ¿ya? Bueno, lamentablemente lo cortan en el 12, pero para mí el 13 y el 14 son los más importantes, ¿ya? Y este mensaje del tercer ángel, bueno, o el mensaje de los 3 ángeles, encierra harta, digamos, pilares, ¿ya? Aquí hay pilares fundamentales de la fe, sobre todo adventista o de cualquier creyente. Por ejemplo, esto es un contexto profético, ¿ya? Este mensaje está dado en un contexto profético. La iglesia adventista o incluso la Biblia tiene un sentido profético, ¿ya? De que todo se establece a base de lo que va a pasar, de lo que dice Dios, de lo que va a pasar en un futuro. Entonces hay un pilar ahí de profético, y esto está en el mensaje del tercer ángel. Ahora, ¿cuáles son los 3 grandes pilares que yo rescataría? Primero, el salir de los engaños, ¿no? Salir Babilonia, que es parte de la educación cristiana. O sea, Dios le dice, cuidado que de ese árbol puedes comer. Incluso yo creo, bueno, la Biblia, como dice un pastor amigo, es bien económica. Pero si Dios le enseñó que existía la muerte, les tiene que haber enseñado que existía el mal. Bueno, Elena Juárez habla de eso, ¿no? Que ya le había dicho que existía el mal y andaba Satanás por ahí engañando. Pero yo creo que ellos ya sabían que habían engaños o que había alguien engañando. Entonces eso es parte de la educación igual. Cuidarse de los engaños, ya es uno de los pilares fundamentales que incluso se basa o basamos nosotros las doctrinas, ¿no? Cuando hablamos del pecado. También otro importante, que este es eterno y que siempre existió antes incluso que la redención, que ya lo hemos hablado antes, que es la creación, ¿no es cierto? Porque dice, adorad al creador del cielo y la tierra. Ahí hay un pilar importantísimo, porque de ese pilar de la fe nosotros sacamos alrededor de 3 doctrinas, ¿ya? Que sería, por ejemplo... Dios como creador es la primera doctrina completa. También está la antropología, que es la segunda doctrina, ¿ya? Y de esta también podemos sacar, por ejemplo, la vida cristiana, que se habla de familia, todo. Cuando tú entiendes a Dios como creador, aceptas todos los principios de Génesis 1. Entonces aquí hay otro pilar fundamental en el que resumimos los grandes pilares de nuestra fe. Y el último, que yo te digo, bueno, yo lo voy a ocupar igual, ¿ya? Pero está en el versículo 13 y 14, que se habla de Jesucristo. Se habla de Jesucristo, uno como hijo de hombre viniendo sobre las nubes de los cielos. Hijo de hombre en hebreo significa hombre, ¿ya? Hijo de significa naturaleza de. Hay harto de ejemplos en la Biblia, pero el más común es Jesucristo ante el Sanedrín y le dicen, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él dice, ¿tú lo has dicho? O sea, diciendo que sí, y ellos toman eso por blasfemia. Si nosotros decimos que somos hijos de Dios, no es blasfemia. Pero para el hebreo sí, porque para el hebreo era un hebraicismo ocupar hijo de como naturaleza de, ¿ya? Los Boanerges, hijos del trueno, y así varios más. Entonces cuando Jesucristo se dice hijo del hombre, es porque es una persona, es un hombre, ¿ya? Es un humano. Cristología, estamos hablando de cristología. Y lo segundo importante es que se dice que viene sobre las nubes de los cielos. No sé si todas ya, pero las grandes, gran parte de las referencias, que son las que yo conozco del Antiguo Testamento, hace referencia a Dios. La nube en el desierto, la nube en el Sinaí, la nube de la Chequiná, y también sobre las nubes de los cielos, cuando habla en 1 Tesalonicenses 4:13, que viene con trompeta de Dios, dice, ¿cierto? Hablando de Jesucristo como Dios, y que viene sobre las nubes de los cielos. Entonces, aquí en solo estos versículos se habla del gran fundamento de toda doctrina cristiana, que es Jesucristo como Dios y Jesucristo como hombre, ¿ya? Entonces, yo creo que esto implica que nuestro sistema educativo esté basado en estos pilares, ¿no? Dios como, que justo lo hemos estudiado nosotros en el folleto, o sea, Dios como creador, Dios como redentor y los engaños, ¿no? La otra historia, también estudiamos ese pilar, ¿no? La otra historia que cuenta Satanás, que es el engaño. Eso. Yo encuentro que es súper... ¿cuál es la palabra? Súper... la tenía. ¿Cuál palabra era?
es súper interesante, creo que era esa la palabra, es súper interesante que en la historia de toda nuestra iglesia, de toda la iglesia adventista o protestante, siempre se atacan esta base de la educación Mati, que es la creación y la redención. Y el único que las une es Jesucristo. Entonces prácticamente nos atacan como al corazón, por decirlo así. A mí me gusta mucho cuando habla el 12. El 12 me gusta, las características de los santos. Porque siempre pienso así, dice, aquí está la paciencia de los santos. Primero, son pacientes. Segundo, lo que guardan los mandamientos. Y tercero, tienen la fe de Jesús. Yo me imagino en este momento, y es como cuando leo la ley y veo un espejo ante mí, yo digo, en ese momento yo iré a tener esas características, y como que te entra la duda de si estás preparado o no. Ya, eso es lo que me gusta de este texto, como que nos mantiene al tanto y de lo que tenemos que estar atentos de tener estas características. Eso es lo que me gusta a mí. Ya continuando, ahora sí vamos a hablar del ejemplo que sale en Apocalipsis 14. Habla de un grupo de personas de la tierra que es redimida. Ya estos individuos tienen ciertas características. Primero, no han sido contaminados. ¿Ya? Segundo, practican una religión real y verdadera. Como decía. Tercero, están en constante comunión con Dios. Cuarto, han desarrollado el hábito de no proyectar su vida. Quinto, han dominado la habilidad de conversar con Dios y amarlo con toda la mente, alma y fuerzas. Y el último, que son honrados y correctos moralmente. Esto es lo que habla de la educación que han tenido estas personas, porque esa es nuestra base, ¿cierto? Es prácticamente todas estas características uno no nace con ellas, sino que se tiene que educar, y así es como el Señor nos permite a nosotros mejorarnos en mente y carácter. Me faltaron algunas, Mati. También se han transformado a la imagen de Dios, y se puede concluir con esto que el verdadero propósito de la educación es la redención de la humanidad. ¿Ya? Eso era lo que tenía para decir en ese momento. Y finalmente tenemos la forma práctica, que es la base del Evangelio. El primer ángel desglosa la base del Evangelio en 3 secciones específicas, ya, y están bien explícitas. Primero, teme a Dios y dale gloria. Nosotros estudiamos la lección 4 que el temor de Dios es el comienzo de la sabiduría, que como educación busca impartir a nosotros. ¿Te acuerdas cuando hablamos sobre el temor al Señor? Que habían 2 tipos de temores, que estaba el temor de respetarlo y estaba el temor que teníamos que dejar de lado, que era de temer a alguien malo. Bueno, de esto hablábamos en la lección, y esta es una base del Evangelio. La segunda que tenemos es La segunda que tenemos es que el juicio ha llegado. Significa esto que hay un límite de tiempo para nuestra redención, que esto no va a ser infinito, que tenemos que estar preparados porque va a tener un final. La vida que tenemos no es infinita, es efímera, porque Dios pondrá un fin al pecado y a la muerte de este mundo. Significa que el Evangelio eterno es un llamado urgente e inmediato a educar. No tenemos que perder el tiempo. Eso es lo único que tienen que saber. Y el tercero y último es adorar al Creador. Que esto es un llamado a recordar a nuestro Creador. Adoramos a Dios porque nos creó, porque creó todo lo que necesitamos para nuestro sustento, ojo, y para disfrutar la vida que vivimos, siendo el centro de reconocimiento el sábado. Estos son lo que tú hablabas de un principio, Mati, cuando comentamos el texto. Esta es la base del Evangelio y está súper bien explicada a través de este mensaje de los 3 ángeles. La importancia de la filosofía adventista de la educación yace en su énfasis doble de la creación y la redención, ¿cierto? Eso es como el resumen de todo esto.
el sábado es el recordatorio semanal de la creación y la segunda venida de Cristo es la culminación de la redención. Ahí se ven reflejadas las dos cosas, que es Dios como creador y Dios como redentor. Que el sábado es para reconocer a Dios como creador y la segunda venida es el momento culmine del Señor como nuestro redentor. Algo súper bonito que tenemos para recordarlo, Mati. Ahora sí, te voy a pedir que recuerdes lo que me iba a comentar. Vamos a contar la anécdota, ¿no? Ahora como anécdota, sí. Bueno, antes de contar la anécdota, me gustaría aprovechar de que hablamos de la educación finlandesa y de la oriental, ¿ya? El mundo tiene como ejemplo a Finlandia, por ejemplo, ¿ya? El Finlandia son los mejores educadores, la gente le gusta leer lo que quieran, ¿ya? Cuenten lo que quieran, pero la realidad es que en Finlandia hay muchas noticias de personas que mueren solas en sus casas y nadie sabe. Entonces, por ejemplo, cuando hablábamos de que uno de los pilares de la educación en Finlandia era la familia, me llama mucho la atención porque ¿qué tipo de enseñanza te dan de la familia? O sea, no quiero pecar tampoco de ignorante ni tampoco, ¿cómo se llama? Hablar a ser pedante y decir, oye, lo que están enseñando a la familia está mal, pero hay algún error que está causando que la gente está perdiendo el interés en la familia. Yo podría decir, puede haber un error bíblico porque no están enseñando la Biblia, a eso me refiero, o un error cristiano, no están enseñando de la verdadera familia cristiana o los principios cristianos de la familia. Como también hay muchos grupos, los pueden buscar, yo lo leí en las noticias, que se están yendo a los bosques a vivir poliamor, etcétera, tonteras, ¿no? Tonteras modernas. Entonces, finalmente pueden enseñar cosas, sí, como dice un youtuber ahí, vaya dato perturbable. Pueden enseñar un montón de cosas, pero finalmente la cultura hace que se autodestruya igual finalmente, porque si tú no enseñas principios de familia o principios de carácter, la semana estuve leyendo Lutero, ahora que estábamos el 31 de octubre, vale la pena hablarlo, ¿no? Él decía que la escuela del carácter es el matrimonio. Entonces no enseñan esta real escuela del carácter, ¿no? O cómo deberían enseñarla. Y también, bueno, ¿para qué hablar de los pobres chinos? Que existe la PSU más difícil del mundo. ¿Han escuchado? Hay un reportaje que hicieron acá en Chile que se llama la PSU más difícil del mundo. Y es donde los pobres chinos no duermen, no sé, por meses, cuando viene como esta PSU, que es la prueba final para pasar a la universidad o salir de la enseñanza media o de la high school, como le quieran llamar. Y estos pobres chinos la pasan tan mal con este examen final, que muchos terminan con depresión o, más extremo, que esto no es nada chistoso, en el suicidio. Entonces todo el país se detiene en ese momento, donde incluso cierran locales, el transporte es gratis solo para los adolescentes. Hay todo un momento de la PSU china. Entonces, claro, la educación, pueden decir, los pobres niños aprendieron todo de memoria, pero ¿a costo de qué? Entonces, podemos tomar como ejemplo los países que quieran, pero si ninguno se basa en lo que dice la Biblia y lo que enseña, todo eso es construir sobre la arena. Entonces, bueno, una anécdota quizás que pueda contar es que yo estudié en una universidad secular y después estudié en una universidad adventista. Y quizás uno de los favores así superiores es el ambiente. Ya, yo no puedo comparar mi universidad anterior a esta en el ámbito del sector privado, de que se hacían paro o no cuando habían marchas, porque en ninguna de las dos nunca se hizo paro y nunca hubieron marchas. O sea, como que siempre hubo una educación continua, nunca se detuvo, independiente de la situación país. Pero sí, los ambientes son sumamente diferentes. O sea, yo recuerdo haber estudiado en una universidad secular, aunque tuve amigos, todo, el ambiente era sumamente diferente. El respeto, lo que se enseña como principios, más que de educación, principios de vida. ¿Ya? Yo cuando iba a la primera universidad, recuerdo que yo iba al aula, me enseñaban lo que estaba en la pizarra y yo después me iba a la casa. En cambio, en esta otra se preocupan mucho de que haya mucha promoción familiar, mucha promoción espiritual, mucho de trabajar el carácter, ¿ya? Que eso no se enseña en otros lados. Mi única anécdota es que fui una persona que juzgó, porque yo estuve en el colegio adventista
Y yo muchas veces como adventista juzgué las semanas de oración. Yo pensaba y decía, oye, esta cosa nos sirve para puro perder clase porque los niños van a perder el tiempo, nadie presta atención y cosas por el estilo, po. Pero ahora, bueno, me tapó la boca, el Señor me tapó la boca porque gracias a estas cosas, a tener estas bases, Mati, hay gente que de verdad se ha convertido en muchas cosas de los colegios. Ya, hablando así como de colegio en específico, yo tengo que recalcar que la gente, los capellanes, todo el trabajo que hacen es muy, muy arduo y me siento muy orgullosa de estos capellanes por colocar estas bases en los niños, porque es una manera de la que no muchos llegan, po. Pero eso es lo que tengo que contar. Yo no tengo alguna anécdota como en especial. Tengo eso que el Señor me tapó la boca con estas bases de la educación. Así que vamos a ir ya finalizando. Se me hizo súper cortito este podcast. Como ya hemos estudiado ya bastante, sí. Sentimos el vacío, sentí que hablé mucho rato sola, pero bueno. Sentimos el vacío de la visita. Sí, po. Bueno, toda esta información siempre igual va a ser útil y nosotros nos encanta hacerla y tienen que entender que es como intentar de llevar este folleto a la aplicación, ¿no? De no solo estudiar el verso bíblico, sino que reflexionar en él. No necesariamente tengo que sacar lo que el folleto me dice, también puede haber otras lecciones más profundas sobre el verso, bueno, la introducción e información que les va a ser muy útil, y siempre intentar de llevarlo a la vida práctica, ¿no? O sacar una experiencia del folleto, que es lo más importante, ¿no? O sea, yo puedo haber estudiado toda la Biblia, pero si nunca la apliqué, nada. Hay una cita muy buena en la Juárez, ¿no? Que dice: el que solo ora, algún día va a dejar de hacerlo. Ahí se los dejo, suelto el micrófono. Me recuerda cuando empezábamos el folleto, el ser un verbo activo. Me acuerdo que eran necesarias todas esas cosas, pues el orar, que era respirar, leer la Biblia, que alimentarse y hacer discípulos, me acuerdo. Bien, ya estamos finalizando. Le agradecemos su participación, habernos escuchado. Chicos, nos encanta compartir con ustedes. Mándenos mensajes, escríbanos para que nosotros podamos leérselos después en un futuro podcast, los saludos. Y recordarles que pueden descargar los materiales en la página Ministerio Joven Chile. Están los videos Inverse, que son los nuevos programas que hacen los chicos. Están los lettering para que ustedes aprendan ahí a tomar apuntes de su Biblia. Está la descarga de los materiales como el punto clave, etcétera. Y eso, sean harto participativos, respete para que lo respeten. Nos escuchamos esta próxima semana. Ánimo, que el año ya está acabando. El Señor les bendiga. Chao. Chao.